Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy tendremos un invitado de lujo, de gran prestigio académico, nacional e internacional, el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, que nos estará hablando, ginecólogo y especialista en reproducción, sobre laboratorios de alta reproducción en esta reproducción asistida para el problema de infertilidad. Por favor, quédese con nosotros, acompáñenos en nuestro programa. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor de este programa. Vamos a una cápsula y regresamos. La reproducción asistida es un grupo de técnicas o métodos que sustituyen el proceso de reproducción natural. Estas técnicas se emplean en casos donde las parejas presentan patologías que limitan su fertilidad y que después de un tiempo no han logrado un embarazo. Las técnicas de reproducción asistida también pueden aplicarse en mujeres solteras que desean convertirse en madres. La fertilización in vitro, también conocido como fecundación in vitro, es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en realizar la fecundación del óvulo con el espermatozoide fuera del útero, para la posterior implantación. La inseminación artificial consiste en introducir el esperma del hombre a través de un catéter directamente en el útero de la mujer para incrementar la probabilidad de fecundación del óvulo. Estos son solo algunos de los ejemplos más conocidos de la reproducción asistida. Existen otras y cada técnica es empleada acorde a las características e historial de cada paciente para maximizar la probabilidad de embarazo y disminuir costos innecesarios en los tratamientos. Bueno, pues ya estamos aquí, después de haber visto esta cápsula, en donde nos habló de nuestro tema, un tema muy interesante, y son laboratorios de alta tecnología en reproducción. Es lo que vamos a hablar el tema el día de hoy. ¿Podrá usted decir, bueno, pues que me podrá interesar? Yo estoy seguro que sí. El día de hoy tenemos un especialista, un gran amigo y que además es ya de casa, porque ha estado con nosotros en varias ocasiones, en repetidas ocasiones aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, y que es un ginecólogo, especialista en reproducción y con un currículum muy amplio que, si yo me pongo a decirlo, la verdad es que puedo omitir algunas cosas. Bienvenido, Luis Miguel, ¿cómo estás? Doctor, qué gusto verlo como siempre. Gracias. Encantado, y la verdad es un privilegio ser invitado a su programa. Pues la verdad es que lo felicito porque es un programa que tiene muchísima difusión y de un contenido de mucha calidad. Así es que pues es un privilegio siempre ser invitado aquí con usted. Has estado muchas veces aquí. Muchas gracias. Nada más que ahora estamos acá en el Hospital Ángeles, que nos prestan nos dan todas las facilidades para desarrollar y tener este acercamiento con la gente, pero también con el personal médico de aquí. Digo, tú ya eres de casa, repito, pero hay muchos médicos que por cuestiones de dificultad, por los tiempos, como somos los médicos, ¿no? Se dificultaba grabar o transmitir el programa en el sistema, y pues aquí estamos teniendo esa accesibilidad. Yo quisiera que empezáramos diciendo, cuéntanos, ¿dónde has estado en todo? Porque yo cuando te he presentado en el currículum siempre me quedo corto en algo y no menciono algo. Tú eres egresado de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. ¿Qué hiciste después? ¿En dónde te preparaste? Bueno, la realidad es que por la formación que tuve en casa siempre he sido muy... admiro muchísimo a la mujer profesionista, y aparte he sido un enamorado de la medicina de toda la vida.
y por eso me decanté por hacer ginecología y obstetricia. Soy orgullosamente de la Universidad Michoacana y posteriormente hice mi especialidad a través del UNAM en el Hospital de la Mujer en ginecología y obstetricia, que además es un hospital que hoy en día es semillero de grandes médicos y además es un centro muy importante de formación de cirugía endoscópica que además ha trascendido a nivel internacional. Y después tuve la fortuna de ser aceptado en el Hospital Español de México para hacer la especialidad en reproducción, y ahí mismo hice mi curso de cirugía endoscópica también en el Hospital Español de México, y posteriormente migré a Estados Unidos a un tiempo a la ciudad de Nueva York para un entrenamiento en reproducción de mínima estimulación. Y ahí fue donde te nació toda la idea de dedicarte más a esto. Digo que no dejas las otras áreas, pero estás más enfocado a esto de la biología de la reproducción, ¿es así? Sí, principalmente mi enfoque es en reproducción asistida. Actualmente soy miembro del Colegio Michoacano. También tuve el privilegio de ser invitado por dos grandes amigos y maestros al Colegio Michoacano de Cirugía Endoscópica. Parte de mi formación es cirugía endoscópica, aunque más aplicada a reproducción. Pero bueno, no dejo al final del día de ser ginecobstetra, pero soy más dedicado a la reproducción, a la infertilidad y a la reproducción asistida. Cuéntanos acerca ya de estos laboratorios de alta tecnología en reproducción. ¿Qué tiene que saber la gente que nos está viendo en nuestro programa y qué es importante que sepa acerca de estos laboratorios? Bueno, en realidad aquí hay dos cosas muy importantes y viene a colación esta información porque la infertilidad, siempre que he tenido el privilegio de ser invitado a este programa, trato de sensibilizar un poquito en el tema de base, que es un problema de salud. Y la realidad es que no nos damos cuenta continuamente, o no nos damos cuenta, o no tiene el impacto que debería tener. Pero la realidad es que está habiendo un fenómeno social muy importante, y es que está habiendo una inversión de la pirámide poblacional. Esto es, las siguientes generaciones van a ser, la población de más de 50 años va a ser mucho mayor que todas las demás generaciones hacia abajo. Entonces, esto va a tener muchas implicaciones sociales, económicas, y es un fenómeno geopolítico, pero además a nivel de salud. Entonces, parte del problema es que hay muchas parejas que están buscando el embarazo, pero que no han sido, por un lado, bien orientadas, que claro está también que ahora las familias buscan tener menos hijos o buscan edades en las que biológicamente ya implica un verdadero reto o una dificultad. Y entonces, de manera que hoy la infertilidad es uno de los problemas más importantes, y en México no es la excepción, es uno de los países con más infertilidad en todo el mundo. Estamos hablando de que una de cada 6 parejas en México tiene problema de infertilidad. Y esto, pues, al final del día representa todo un reto para toda la estructura de salud de nuestro país. Y bueno, yo soy miembro de un grupo de reproducción a nivel mundial, un grupo internacional, es New Hope Fertility Center, y que nace en la ciudad de Nueva York con raíces de Japón, de China, y bueno, pues me tocó ser cofundador del Centro de Ciudad de México y director de la Clínica Ciudad de Guadalajara. Y parte de los logros que hemos tenido como centro, como grupo, fuimos el primer centro a nivel mundial en hacer un trasplante mitocondrial, y para una paciente con una enfermedad mitocondrial. Y por otro lado, tenemos las 2 primeras inteligencias artificiales en el mundo para seleccionar embriones y para seleccionar espermas. Y el centro que está aquí en México. En el centro que está aquí en México son orgullosamente mexicanos y orgullosamente New Hope Fertility Center. Y además esto, pues, ha tenido una gran trascendencia porque es un avance o un salto cuántico en resultados, en tecnología, pero también en recursos, que ha sido el enfoque que le hemos dado. Nosotros, cuando hablo en plural, me refiero como grupo, nos dedicamos a hacer tratamientos de mínima estimulación, y esto trasciende en muchos aspectos. En el económico, en la parte ética también, porque no buscamos una generación mayor de óvulos y por ende de embriones, sino buscamos ser muy selectivos y reducir la cantidad de embriones, pero buscar que sea un alto desempeño para que tengan
un mejor pronóstico los embriones, tener la mejor a través de la mejor calidad de óvulos que nos pueda dar la paciente, y esto acompañado de la ética y al final del día en reducir no solamente el número de intentos y costos, sino también los riesgos implicados. Nuestra apuesta hoy por hoy, el 99% de mis transferencias son embrión único y no es la excepción, sino todos los que somos parte del grupo, más del 90% son transferencias de embrión único, y esto representa una mejor oportunidad de embarazo, pero además que haya un menor riesgo de embarazos múltiples, que hoy por hoy se considera una complicación. Exacto. O sea, de la reproducción asistida. Qué padre, ¿no? Que ya fueron 3, pero yo quiero ver al papá y a la mamá con 3 de la misma edad, ¿no? Claro, y es que precisamente ese es el problema, que en México, desafortunadamente, si bien hemos sido punta de lanza en muchas cosas, sí tuve la oportunidad de dar un Facebook Live el día de ayer, y justo hablaba de esto, ¿no? Creo que, y en algún momento me tocó ver un programa en el que entrevistó al doctor Lara Michel, que es un doctor que admiro mucho, sí. Por eso digo que de verdad que es un privilegio estar aquí. En México se presenta o se ofrece una medicina de muy alta calidad, y estoy convencido de que no somos el único grupo y no soy el único doctor que hace las cosas bien. Y esto es muy importante. Entonces, lo que busco es que al final del día lo que te forman en la Facultad de Medicina, el trato hacia el ser humano, no como un número más, sino como lo que es una persona. Y al final del día eso es creo que el mejor legado que podemos dejar a la humanidad. Entonces, hoy por hoy, como le decía, se considera una complicación los embarazos múltiples. Y para nosotros el que pase una pareja de un escenario de frustración, de tristeza profunda, de duelo por no lograr un embarazo, ahora pasar a un escenario de un embarazo complicado, porque con todo lo que conlleva, los riesgos de enfermedades para los niños, el desarrollo propio, ¿no? Y poniendo a un lado el factor económico, que es muy importante, no es lo mismo criar a 2 hijos al mismo tiempo, que se te enfermen los 2 al mismo tiempo, claro. Sino también, al final del día, como yo siempre les digo a los pacientes, los papás son el mejor juez que podemos tener, pero el mejor árbitro que podemos tener son los pediatras. Y establecido por la Academia Americana de Pediatría, un embarazo gemelar cuadruplica el riesgo de parto, de muerte neonatal temprana, el riesgo de parálisis cerebral infantil, el riesgo de trastornos del aprendizaje y del lenguaje, entre otros. Y no se diga obviamente el riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, bajo peso. Bueno, cuando son 3 o más, esos riesgos se elevan 13 veces. Es decir, 13 veces, y además de que son embarazos que no van a llegar a término. Entonces, para nosotros, el sentar las bases de un laboratorio de alto desempeño no solamente levantarse el cuello y decir, tengo una gran tasa de éxito, sino ¿a qué costo? Al costo de cuidar durante la línea de tiempo, en todo momento velar por la salud e integridad de los pacientes. Se pueden dar gemelares, es algo que no siempre está en nuestro control, pero en la medida que limitemos estos riesgos, les va a ir mejor a los pacientes y a todo el mundo. Pues yo quiero felicitarte primero por todo lo que haces, que desde que te conozco sé que eres una persona muy responsable, muy preparada académicamente, con un prestigio nacional e internacional, y yo creo que esa responsabilidad que estás teniendo ahora aquí en Michoacán y en el país, yo creo que no viene sola, ha sido un producto de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y bueno, vamos a continuar platicando sobre estos laboratorios de alto desempeño en reproducción, y vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vaya, continúe con nosotros, que el tema estamos iniciando con todo esto y va a ver que va a estar muy interesante. Continuamos.
Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Yo quiero decirle a usted que también puede ver nuestro programa a través de las redes sociales, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Instagram, Facebook, y en YouTube también se queda nuestro programa grabado para que usted pueda volverlo a ver, compartirlo, consultar los datos del doctor que están apareciendo en nuestras cintillas, en nuestra pantalla. Y bueno, comparta la información porque definitivamente este es el tipo de información que les sirve, que es de utilidad para la gente que tiene un problema de salud, como pudiera ser del que estamos hablando, que es la infertilidad. Estamos con el especialista, ginecólogo, especialista en fertilidad, el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, que es un gran conocido aquí del sistema. Y bueno, hablábamos de todo lo que conlleva un proceso de reproducción asistida en donde puede fallar, y fallar en el sentido de que sí se da un resultado, pero nos decía que puede ser un embarazo múltiple y que eso ya es una complicación. Y pareciera como que no es una complicación, pero sí va a llevar mucho problema en su contexto. Ahora, aquí en nuestro estado, Luis Miguel, ¿qué debe de saber la gente sobre este laboratorio? ¿Qué debe de saber? Acude contigo por un problema de infertilidad. ¿Cómo inicias con todo este proceso? ¿Cómo haces la selección? ¿En quién te apoyas? ¿En dónde desarrollas todo este proceso? Platícanos de eso, por favor. Bien, pues como comentaba antes de la pausa, un laboratorio de alto desempeño no solamente va encaminado a mejorar los resultados. Esto al final del día, como ya lo platicábamos, se trata también de reducir riesgos, también reducir el agotar a una paciente. Es difícil generar un balanceo porque también a veces transferir un solo embrión, pues también si no pega en 1 o 2 transferencias puede generar un desgaste. Entonces, precisamente por eso la inteligencia artificial nos ha ayudado a nosotros a seleccionar el embrión que implique menos embriones a transferir y menos intentos de transferencia. Entonces, también establecerle un pronóstico a la paciente. Entonces, respecto a esta última pregunta, creo que invariablemente de lo que su servidor hace en la consulta, que al final del día, desde que llegan, siempre no perder de vista que estamos viendo seres humanos. Y lo primero que hacemos es darle su historia clínica, sus consentimientos. Y yo desde que entra el paciente por la puerta observo bien. Y entre otras cosas, usted lo sabe, en la formación académica, en la licenciatura tenemos que aprender a ver. Dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y ya me ha tocado diagnosticar cosas desde que van entrando. Hay que ser observador. No debemos perder de vista que estamos recibiendo personas que están llegando con toda su ilusión, con toda esperanza. Para mí, quizá la comparación analógica más cercana a la infertilidad es el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que son pronósticos que no son tan altos. Entonces, la primera evaluación también debe entender, no solamente quien vaya conmigo, sino en general es muy importante, no debe ser tan complicada. Debes conocer bien a la pareja, no dejar de hacer el quehacer de todo médico, estructuralmente hablando, es decir, seguir protocolos, una historia clínica. Y desde ahí puedes ir observando. O sea, yo a los pacientes les interrogo si hay antecedentes de algunas enfermedades genéticas, por ejemplo. Ya he pescado hemofilias, ya he pescado también fibrosis quística. De hecho, me tocó afortunadamente tener el primer nacido vivo en Latinoamérica con secuenciación de nueva generación de un embrión transferido de cromosomas normales y sin la enfermedad ni siquiera la presencia de la mutación de fibrosis quística, que esto al final trasciende a que pueden tener un hijo con una enfermedad tan trágica como la fibrosis quística. Entonces, parte de seguir esos protocolos, de esa historia clínica, te permite, sin hacerle tantos estudios a la paciente, hacer una evaluación muy profunda. E insisto, en esta
en este contexto de que sea una consulta amigable y que además sea completa, pero no demasiado compleja. En una sola visita, en un mundo ideal, la paciente debe tener un ultrasonido para conocer útero y ovarios. De ahí puedes ver o descartar problemas anatómicos, miomas, etcétera. Ver los ovarios para ver reserva ovárica. Que eso además te permite establecer un pronóstico y tener, como lo tiene su servidor en el consultorio, equipo para poder hacer estudios de hormonas, que yo puedo hacer un perfil hormonal, tener resultados en 2 horas y en 1 hora tener un resultado en análisis de semen. Con eso puedes integrar hasta el 90% de los diagnósticos, pero además tener un plan de tratamiento y un pronóstico. Sí. Y que la paciente se lleve eso. Y hablando de pronóstico, insisto, yo creo que estoy seguro que no soy la excepción, pero a mí parte de la responsabilidad que siento cuando abordo una pareja es hablarles del pronóstico, es decir, hablar de tasas de éxito. Nosotros tenemos un alto desempeño de laboratorio y esto es a través de no solamente de tecnología, sino procesos. Usted sabe, hay estas franquicias de cafeterías en todo el mundo y tú vas a una tienda, a una cafetería de esta marca, que ya sabemos cuál estamos hablando, y vas en otro país. Y vas en otro país. Y es exactamente lo mismo. Igual, misma experiencia, mismo tiempo que te lo sirven, el mismo vaso, el mismo sabor. Y yo puedo ser alguien que haga un muy buen café, pero tener la máquina que sea de la mejor marca, de la mejor tecnología, y que me quede un café artesanal muy rico, pero replícalo eso a 100, a 1000. Entonces, parte de la importancia de un laboratorio de alto desempeño es eso, que te permita a través del empleo de la tecnología replicar esos resultados. Aún así que tengas las mejores tasas, la ética te dicta decirles a las pacientes cuál es su tasa de éxito, no en base a tus resultados, sino de hecho hay un recurso que yo ocupo mucho, es la página de la SART, que es la Society for Assisted Reproductive Technology, y ahí te habla de las tasas de éxito en un grupo de edad. Entonces, para mí, y las pacientes que me conocen no me van a dejar mentir, parte de la estructura de esta consulta es explicarles cuál es su pronóstico en base a su grupo de edad. Y finalmente, esta página de internet, que yo se las muestro a los pacientes, tiene una calculadora, que es un algoritmo de búsqueda, es un algoritmo, de establecer pronóstico, y les pide peso, talla, hormona antimuleriana y tres sencillas preguntas. Si ya fue mamá, si se sospecha baja reserva ovárica y si se sospecha de factor masculino. Y me parece que un par de preguntas más acerca de si hay sospecha de miomas. Ya incluso quitaron en el algoritmo la endometriosis y si se sospecha de alguna malformación congénita del útero. Con todas esas preguntas tan sencillas, esta página, esta calculadora te establece un pronóstico. Y entonces calcular la misma persona, la misma pareja que acudió, ¿no?, a consulta. En base a eso, tú individualizas su tasa de éxito. Y eso es lo más responsable que debe tener alguien que se dedica a la reproducción. Insisto, no me considero el único que haga esto. Sé que hay mucha gente en todo el país que hace bien las cosas. Y yo creo que eso es lo más importante. Y de ahí, el siguiente paso pues, es empezar su tratamiento, pero además hablarlo de manera individualizada. Sí, claro. Luis Miguel, llega mucha gente, como en cualquier área de la especialidad, de repente estamos viviendo una etapa en donde los pacientes quieren garantía de algo. Yo creo que esto que estás haciendo o que está haciendo el laboratorio es apoyarse en involucrar, ahorita que te estaba escuchando, involucrar a los pacientes en ver ese cálculo y que no es lo que tú le puedes dar de garantía, sino lo que realmente está establecido por estudios científicos en todo el mundo por los resultados que se tienen, ¿no? Entonces esto a nosotros cuando nos llegan a, oiga doctor, ¿me asegura usted que voy a quedar? No, yo no te puedo asegurar nada, pero los porcentajes en el caso de nosotros, los de satisfacción, de riesgos, de complicaciones son tantos, pero nosotros los decimos. Qué bueno que ustedes tienen el apoyo para pasarse a una página de internet y ahí dedicarse. Yo creo que se empiezan a interesar porque tú esa información les dices si se sospecha de baja reserva ovárica o de cualquier otro de los factores que te preguntan. Toda esa información tú se las das en esa primera consulta, de manera que los vas orientando para que ya conozcan cuál es
involucrarlos en ver cuál va a ser el proceso y participar en él. Yo creo que definitivamente es muy importante. Ahora, tú en el desarrollo de todos, ¿cuántos años tienes ya trabajando en esto? Porque eres muy joven, pero ¿cuántos años tienes trabajando? Bueno, quizá mi estilo de corte de cabello no permite que se vean las canas. Bueno, sí, soy joven todavía. Siempre me gusta sentirme joven, pero ya llevo 10 años trabajando en reproducción. Digo, si consideramos los años de la residencia, en más de 10 años que tienes. La pregunta que te hago es porque tú aquí en la población michoacana, en el tiempo que tienes trabajando, ¿hay alguna variación con otras regiones del país y del mundo en estos resultados? Ya nos hablaste de que se puede replicar y se tienen los mismos resultados, pero ¿hay alguna variación? Y si la hay, ¿de qué depende aquí en nuestro estado? ¿Afecta algo, alguna condición en la región? Fíjese que la pregunta es muy buena porque sí he detectado en unas regiones hacia Tierra Caliente donde hay mucha prevalencia de factor masculino. Porque además eso es algo muy importante y eso es cuando hablaba de individualizar. Y por eso el integrar en una primera visita un análisis de semen para mí ha sido muy importante. Realmente no es como un tema de negocio, sino que ya la paciente no tenga ese desgaste. Ahora ve a hacerte un análisis de semen en un laboratorio. Y he identificado que en ciertas regiones de Tierra Caliente hay una alta incidencia de factor masculino. Entonces, es muy común que en la infertilidad todo se enfoque a la mujer, Me ha tocado ver parejas, y esto no lo estoy hablando con ninguna connotación de una crítica hacia nadie, simple y sencillamente me ha tocado ver parejas que ya fueron sometidas a cirugías de miomas, endometriosis, de cualquier cosa, y jamás se volteó a ver el factor masculino. O se vio vagamente. Insisto, no lo hago con la finalidad de emitir un juicio, sino que es una cuestión de ser muy integral en la hora de evaluar al paciente. Entonces, concretando, sí hay una alta incidencia de factor masculino, pero otra cosa muy preocupante en nuestra región es el tema de resistencia a la insulina y problemas tiroideos. Eso me ha quedado muy claro. He identificado un gran segmento de pacientes con problemas metabólicos, hablando de trastornos del metabolismo de los carbohidratos, y que va muy de la mano con sobrepeso y obesidad, pero al mismo tiempo con hipotiroidismo, y a veces el trasfondo de esto son otros problemas como el ovario poliquístico, por ejemplo, que no es igual a resistencia a la insulina, no siempre, y que también hay incluso nuevos estudios que han hablado de que la disfunción tiroidea puede estar relacionado más bien con un problema de obesidad y que no la disfunción tiroidea te lleve a una obesidad. Es decir, era la premisa de qué fue primero, si el huevo, o el paradigma, perdón, sí, que fue primero el huevo o la gallina. Ahora hay más estudios que apuntan a que trastornos metabólicos y obesidad pudieran conllevar a una disfunción tiroidea temprana. Y entonces esto es algo que sí he detectado en nuestro estado. Puede estar influyendo mucho en esto. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permites, Miguel, y por favor, siga con nosotros. Estamos hablando del tema de los laboratorios de alta tecnología en reproducción, y el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, un especialista en el área, nos está hablando con toda la información que usted debe saber. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso y qué bueno que sigue con nosotros en el programa Consulta Médica. Quiero decirles, si acaba de sintonizar nuestro programa, que puede sintonizar el programa a través de cualquier plataforma de televisión. Nos puede ver a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y que bueno, puede usted solamente buscar Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ahí va a encontrar este programa para que pueda ayudarnos
con la difusión que seguramente les será de utilidad. Usted ya conoce nuestro programa, ya está conociendo a nuestros invitados, y el invitado de hoy pues no es la excepción, de un gran prestigio nacional e internacional y un gran amigo además, que nos está hablando de este proceso de los laboratorios de alta tecnología en reproducción. Luis Miguel, cuando hablas de que los factores que pueden influir en este problema de infertilidad, está el de baja reserva ovárica, ¿sí? ¿Nos puedes contar algo acerca de esto en específico? ¿Qué tan frecuente es y en qué consiste? Porque mucha gente podrá decir, bueno, ¿y eso qué es? Yo sé que hay ovarios y que yo tengo mis ovarios, pero ¿a qué se refiere este término? Bueno, este punto quizás es el más importante de todos, por lo menos para el grupo de pacientes que veo, porque debo decirlo, el grupo de edad de pacientes que veo es más o menos alrededor de los 37 años. Pero esto es un promedio. Y la realidad de las cosas es que se tiene que conocer acerca del tema, porque es un problema que cada vez veo más frecuente. Quizá la base más frecuente de todo esto es que hoy en día las parejas buscan un embarazo a edades que biológicamente no era tan común. Tenemos un diseño biológico, el hombre puede producir espermas cada 3 meses, pero la mujer nace con los óvulos que va a tener toda su vida. Entonces, hay mujeres que experimentan una baja reserva ovárica a edades tempranas y simple y sencillamente también el factor edad es pues es un detonante también del declive de la reserva ovárica. La reserva ovárica es, en pocas palabras, que no es así de sencillo, pero en pocas palabras es la cantidad de óvulos que tiene una mujer. Entonces, no hay ningún mecanismo, ningún estudio que te diga exactamente cuántos óvulos le queda a una mujer y de qué calidad, pero hay estudios y deben ser muy básicos y muy sencillos, como una hormona antimuleriana y la evaluación de los ovarios en un ultrasonido vaginal, que te van a hablar o te van a estimar la reserva ovárica de una paciente, más que reserva ovárica, el pronóstico que puede tener. Entonces, aunado al problema de que cada vez va teniendo la mujer menos óvulos, va aumentando el porcentaje de óvulos de mala calidad. Esto es hablar de información genética, hablar de ultraestructuras celulares, es decir, mitocondrias, hablar de telómeros, hablar de otras partes estructurales del óvulo, que va cambiando la calidad con edad, y esto se ve traducido con el porcentaje de embriones sanos que puede haber dependiendo del grupo de edad. Es decir, a los 35 años, más o menos, un 40%, 45% de los embriones son cromosómicamente normales, es decir, que tienen los mismos cromosomas que un ser humano sano. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres de 40 años, es 1 de cada 3. Más de 42 años, 1 de cada 10. Y por otro lado, nos vamos al otro extremo. Antes de los 30 años es un 66% de embriones normales. Entonces, esto nos habla de la importancia y el impacto que tiene la edad. Sin embargo, cuando este fenómeno de la baja reserva ovárica se ve a edades más tempranas, puede comportarse el fenómeno de manera similar, es decir, que haya un porcentaje menor de embriones sanos. De hecho, el protocolo, y que no siempre se aborda como debería ser, el protocolo, cuando hay una baja reserva ovárica de edad temprana o una falla ovárica prematura, por definición antes de los 40 años, en un mundo ideal el protocolo debería incluir estudios de genética a la mujer. ¿Por qué? Porque aunque no es lo más frecuente, sí puede ser lo más serio que se vincule con mutación de X frágil o premutación de X frágil o alteraciones en la estructura de los cromosomas. Sí. Y si bien son estudios que tardan tiempo y que no son a lo mejor los más económicos, hoy en día cuestan mucho menos que hace 10 años, sí, pero te pueden evitar un riesgo reproductivo importante. Sí. Entonces, creo que esto es lo más trascendental. Y además, por otro lado, hay otros factores que pueden generar una reserva ovárica disminuida a edades tempranas, como una tiroiditis autoinmune. Tengo muchas pacientes con problemas tiroideos que hago estudios de anticuerpos, salen positivos y que se ve vinculado con una falla ovárica temprana.
¿Por qué? Porque una enfermedad tiroidea autoinmune, una tiroiditis autoinmune, se ha vinculado con un síndrome, en algunas ocasiones poliglandular, que puede generar autoanticuerpos o anticuerpos antiovario. Y esto puede generar un proceso inflamatorio. Entonces, empiezan a haber estudios que incluso el COVID también puede tener cierto impacto en el comportamiento o en la función ovárica. Empiezan a salir los primeros artículos. Todavía es muy prematuro emitir una conclusión al respecto, pero la realidad es que muchas mujeres, al estar jóvenes, tienen una gran oportunidad de evaluar su reserva ovárica con un estudio que es la hormona antimülleriana y que esto les permita, obviamente en un laboratorio confiable, pero que esto les permita establecer una edad temprana si hay cambios en su reserva ovárica, y si no, al final del día, entre más jóvenes estén, cuando se detecte el problema, se pueden hacer mucho por ellas, como congelar óvulos. Y eso te puede... Cada vez más gente se está preocupando por el congelamiento de óvulos, precisamente en estas edades que estás haciendo, y que a lo mejor no tienen ni siquiera el estudio, pero dicen, puede congelar mis óvulos porque ahorita no está en mis planes. Yendo a algo tan sencillo, no saben si tienen una baja reserva ovárica o si tienen un problema de infertilidad, porque no tienen ni pareja a lo mejor. Están cambiando esas preferencias de la mujer, principalmente ahora en la actualidad, por toda la responsabilidad profesional que se tiene. Esos estudios para conocer esa información se están haciendo aquí en Michoacán, o los puedes hacer aquí. Por supuesto, en el ultrasonido podemos ver un conteo de folículos en cualquier determinado momento del ciclo. No es necesario esperar al periodo menstrual. Y yo, por ejemplo, tenemos la oficina oficial de New Hope, la representación oficial. Tengo un equipo de quimioluminiscencia para hacer estudio de hormona antimülleriana. Pero claro, yo les digo a las pacientes, lo pueden hacer donde más les convenga. Lo importante es que lo hagan. Ok. Vamos a entrar a una parte del programa que son los mitos, que seguramente tú te debes de llevar muchas sorpresas de no puedo creer que la gente piense esto, ¿no? Pero parte de esto es orientar de cuál es un mito. Te voy a comentar algunos que nos han hecho preguntas el público y otros que tú nos menciones, ¿verdad? Por ejemplo, existe la creencia de que cualquier problema de infertilidad, ya nos dijiste, es solamente responsabilidad de la mujer, ¿sí? O a causa de un problema de la mujer. Ya nos dijiste que no es cierto, ¿verdad? Este es un mito nada más. Sí, es correcto. De hecho, más o menos 50% de las parejas con problema de infertilidad, ambos tienen algún tipo de trastorno. Es muy raro, aunque sí con relativa frecuencia lo hay, que sea un problema único, que sea un solo factor. Por lo general, hay más de un problema involucrado en el problema de fertilidad. Bueno, ya está la información. Otro mito es de que precisamente después de los 35 años, la mujer que ya se quedó sin embarazarse ya no se va a poder embarazar, y que ahí en esa edad es donde viene la infertilidad. No, y es completamente falso. Nosotros hemos logrado pacientes de hasta 44 años con óvulos propios que hayan logrado su embarazo. Así es que es completamente un mito, aunque claro, pues sí empieza un declive reproductivo a partir de los 35 años. Ok, muy bien. Y aquí viene otra pregunta que dice que él, al ver en la televisión, ve publicidad, que hay mucha publicidad que puede ser engañosa de algunos laboratorios, y que bueno, ¿cómo detectar cuando la publicidad no es tan confiable respecto a estos tratamientos de lo que estamos hablando de la reproducción, ¿no? Por infertilidad. Yo creo que la realidad es que la pareja debe conocer a su médico, y creo que no debe haber lugar para las garantías en esto, porque sería más que un tema de dolo, un tema también de jugar con las emociones de un ser humano. Creo que eso debe ser lo más importante, y que finalmente conozcan las instalaciones, conozcan al médico, y eso al final del día les va a permitir ver a los pacientes pues, frente a quién están y qué les puede ofrecer. Sí, eso es algo muy importante, y tienes toda la razón, y en eso engloba lo que se llama ética también, ¿no? Sí. Que se nos está olvidando a mucha gente, como médicos se les está olvidando precisamente que hay que tener la ética, y
Y bueno, pues en la medicina no es una ciencia exacta. Yo siempre les digo en mi especialidad a los pacientes o a las pacientes, oh, doctor, ¿y no me va a pasar nada? Pues digo, mientras menos riesgos tengas para entrar a un proceso que entiendo que es igual contigo en lo que haces, pero mientras menos riesgos tengas, mientras mejores condiciones de salud tengas, mejores hábitos, pues vas a tener menos probabilidad de tener una complicación, pero no te puedo garantizar que no va a haber ninguna complicación porque hasta una infección de una herida puedes presentar. Y entonces, eso es jugar con los sentimientos también. No te preocupes, no te va a pasar nada. Digo, eso también, sí, se pasa en nuestra especialidad, Miguel. Muy bien. ¿Qué otros acostumbran preguntarte las personas y que son mitos que de repente tienen temor durante la consulta? ¿Qué te preguntan acerca de este tratamiento? Pues bueno, hay muchos temores, más que mitos hay muchos temores. Uno que puede ser mito y al mismo tiempo temor es si la mujer que haga un tratamiento de este tipo va a hacer que se le acaben los óvulos. La realidad es que no, hay muchos estudios, incluso son estudios que se han hecho en donantes, que no acelera el declive reproductivo. De hecho, es rescatar óvulos que ya no habían sido seleccionados ese mes y que de otra manera iban a presentar una muerte celular programada. ¿Qué otro mito? Que la realidad es que sí hay cierta razón o cierta verdad en esto, es que los hijos de tratamientos de reproducción o que me voy a embarazar de muchos bebés o que van a traer alguna malformación, defecto. Bueno, es completamente falso esto último. Ya ha habido muchos estudios. Algunos estudios han sugerido que en algunas poblaciones pudiera incrementar la presión sanguínea de estos bebés 5 milímetros de mercurio. Que pudiera aumentar riesgos de algunas enfermedades epigenéticas, pero no se ha confirmado. Hoy por hoy, realmente los riesgos van más de la mano con las enfermedades preexistentes o las condiciones preexistentes de la pareja. Y hablando de los embarazos múltiples, bueno, pues por eso precisamente nuestra tecnología nos ha permitido que incluso pacientes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido hayan volteado a nosotros, porque además por costo les va a ser mucho más redituable, pero además saber que no solamente vienen por costo, sino que vienen por la tecnología, y que eso nos ha permitido ofrecer a través de transferir un embrión menos riesgos y evitar un embarazo múltiple, que eso sí para nosotros es muy importante. Bueno, pues la verdad es que con toda la tecnología que estamos teniendo hoy en día, yo creo que esto va a seguir avanzando. Así como se tienen resultados con buena tasa de éxito, definitivamente esto va a ir subiendo conforme la tecnología se vaya aplicando más a esta rama de la medicina. Bueno, si me permite, Miguel, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar platicando acerca de los laboratorios de alta tecnología en reproducción. Estamos con el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, ginecólogo y especialista precisamente en todo lo de infertilidad y reproducción asistida. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Consulta Médica y bueno, estamos ya en la recta final. Si usted no vio todo el programa completo, yo le sugiero que vea nuestras redes sociales. Ahí está el programa, ahí está la liga, YouTube, Facebook, Instagram, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en donde puede repetir nuestro programa, difundir esta emisión, este capítulo, que estamos hablando de todo lo que conlleva la infertilidad, los laboratorios de alta reproducción, de alta tecnología en reproducción. Y yo quisiera, Luis Miguel, que le contaras a nuestro auditorio, porque ya una parte del auditorio escuchó la información sobre lo que platicaste y platicamos, pero hay muchos médicos en formación que ven nuestro programa, hay muchos médicos que están en esa etapa donde ya terminaron una licenciatura
están por hacer una especialidad y de repente pues tienen muchas incertidumbres que tú te has de acordar de esas. Entonces esta parte del programa la hemos dirigido precisamente con información hacia este tipo de pues colegas que están en formación, y que también la gente es necesario que se concientice más en la verdadera, todo lo que está atrás de una carrera de esta profesión, ¿no? Que a veces pareciera como que, voy con el doctor, ¿sí? Y de repente se pueden juzgar algunas o prejuzgar algunas situaciones de cierto médico de alguna especialidad, etcétera, pero no saben todo lo que viene atrás. Que dicen, bueno, pues está hablando ahí un ginecólogo que dicen que es bueno en reproducción, pero yo quiero que tú nos cuentes, que le cuentes al auditorio, ¿qué tuviste que hacer para llegar hasta aquí, en donde estás, con la responsabilidad, con el prestigio académico y con la capacidad, con la actualización constante que sigues teniendo, porque el médico nunca deja de estudiar? Eso todo el mundo lo sabemos, pero ¿cómo te nació primero que fueras médico? ¿En tu familia hay médicos? Sí, un par de tíos, un primo de mamá ginecólogo, un tío abuelo de mamá anestesiólogo, pero la realidad es que es muy difícil de explicar, porque siempre que veía, me acuerdo desde muy pequeño, veía una ambulancia, veía un doctor, la verdad es que algo me llamaba. Es muy difícil de explicar, pero sí, creo que debe haber una vocación. Eso es algo muy importante, porque al final de esto, el que busque como objetivo único el generar dinero o el generar difusión académica o difusión científica, creo que sería muy vacío. Creo que he tenido el privilegio de estar cerca de gente como usted, como muchos otros grandes amigos, profesores que he tenido a lo largo de mi formación, que sé que llevan dentro esta parte humana y esta parte incluso que va más allá, ¿no? Que es algo espiritual, algo, no lo sé, pero que llevan ese compromiso por hacer bien las cosas. Entonces, primero que nada, como cualquier cosa en la vida, nunca debes declinar. Siempre va a haber adversidades y cuando las pases, ¿qué crees? Vienen otras peores. Entonces, no declinar. Algo muy importante que deben tener los que están los médicos en formación es no cansarse de prepararse, de estudiar, pero además compartir el conocimiento, porque eso te enriquece más y refuerza tu conocimiento. Y esas dos cosas, el humanismo y la academia continua, deben ser tu mayor promotor y tu mayor incentivo. Claro. Lo demás es redundante y lo demás viene solo si va a venir. Sí. Pero eso debe ser lo más importante. Y yo me enfrenté a muchas veces... ¿Cómo te fue tu especialidad? En ginecología, por ejemplo. Bien, la verdad es que considero que me fue bien, igual que en la subespecialidad, y por eso fui invitado a quedarme a trabajar en el Hospital Español, lo cual fue realmente para mí ¿No es fácil estar ahí? No, la verdad es que no. Y al mismo tiempo renuncié al Español por otra oportunidad y fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. E igualmente, la decisión de venirme a Morelia, porque yo soy orgullosamente moreliano, no fue fácil, porque afortunadamente donde he estado he tenido mucho trabajo y me ha llegado y es porque estoy ahí. La gente sabe que la gente estoy ahí, que soy muy comprometido. También apoyo mucho en la parte económica de los pacientes. Creo que eso al final del día también debe ser una parte que debemos entender, que no vivimos en una estructura social que tenga una economía holgada. Bueno, no creo que en todos lados o ya en ningún lado haya esta holgura que solía haber. Sí. Y la decisión de venirme a Morelia fue porque quiero extender esto a hacerlo extensivo a mi gente, a la gente de mi estado. Sí. Y bueno, pues también por la calidad de vida y lo bello que es mi ciudad, que es Morelia. Y además al mismo tiempo venía otro reto, ¿no? El independizarme, al mismo tiempo seguir con la firma y empezar también a integrar la parte de cirugía endoscópica que si bien ya tengo una formación, he seguido tratando de mantenerme a la par o de seguir aprendiendo, y he tenido grandes colegas con los que opero y te vuelves como un piloto de avión. Necesitas horas de vuelo en todo lo que hagas, y parte de la ética me dicta que si voy a operar a una paciente, siempre opero con alguien
que esté a mi lado, que tenga las mismas o sobre todo, principalmente más horas de vuelo que yo y gente que yo respete, porque al final aquí el ego no debe tener lugar. Creo que debes decirle al paciente, te voy a operar, pero esto es muy complejo, te voy a operar porque tiene más experiencia que esto. Me considero con experiencia adecuada para la reproducción, pero siempre opero con alguien que me ayude a ofrecerle no solamente un buen resultado quirúrgico, sino la integridad física del paciente en todo momento, y es parte de su cuidado y la responsabilidad que tengo. Pues eso es trabajo en equipo y finalmente habla bien de ti y de la ética, pues, con la que tratas a todos tus pacientes. ¿Estabas casado cuando hiciste la especialidad? ¿O durante la especialidad? Me casé en la especialidad, en diciembre cumplo 12 años de casado con mi esposa, ya llevamos 18 años juntos. Ha sido una relación muy bonita, muy sólida, y también parte del éxito que he tenido es ese apoyo incansable que he tenido de parte de mi esposa Gina, sí, que siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores, y que ha sido una quintesencia en mi vida y que al final ha sido el pilar, y ahora pues son los bellos hijos que me dio. No, y me consta porque cuida hasta tu salud. Por lo que platicábamos sobre el peso, ¿verdad? Y sobre la alimentación. Sí, ya llevo y todo. 35 kilos, es muy buena. Hay conflicto de interés, pero sí la recomiendo. Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, y esta es tu casa, como siempre ha sido tu casa, y vamos a estar aquí con más programas, seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un privilegio. Gracias a ti. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero decirle que la siguiente semana tendremos un programa también muy interesante con un especialista de la categoría de nuestro especialista que tenemos hoy, de ese gran prestigio académico nacional e internacional. Y bueno, decirles que nuestro programa Consulta Médica tiene el objetivo de darle la información para cuidar su salud, para que usted y toda esta información le sirva, sea de utilidad. Todo para que usted, el pueblo, pueda continuar cuidando su salud y podamos seguir desarrollándonos en lo que hagamos. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor del programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó